Mexicanas y mexicanos, como saben, este año 2021 será el más importante de la historia de nuestro país, las elecciones más grandes de la historia de México. En este año electoral se juegan muchas cosas, básicamente medio territorio político nacional, 15 gubernaturas, más de 1500 ayuntamientos y lo más importante, se renueva toda la Cámara de Diputados, es decir, 500 diputaciones, de las cuales 300 son por vía popular y otras 200 son por la vía plurinominal. En estas elecciones básicamente se ha polarizado tanto los partidos políticos que se ha determinado y reducido a dos polos. Por un lado, la alianza de Morena, que en conjunto con el PT y el Partido Verde van a consolidar lo que el presidente López Obrador ha llamado la Cuarta Transformación. Por otro, tenemos una alianza rara y que ideológicamente ha chocado con lo que se ha presentado, y es lo que Gabriel Cuadri en su momento llamó el tumor, el Todos Unidos contra Morena, o mejor conocido como el PRIANato, el PRIAN, la Alianza Va por México, liderada por Claudio X González. El PRIAN versus la consolidación de Morena. Sin embargo, muchos mexicanos deben de conocer esto, pues la derecha mexicana, que desde luego se encuentra formada por el bloque opositor del presidente López Obrador en la Alianza Va por México, ha creado una estrategia en las cuales hemos identificado los siguientes 5 puntos. Estos 5 puntos lo deben de tener a consideración todos los mexicanos, pues donde más se demuestra es en las redes sociales. Todos debemos de conocerlos, pues caer en el juego de la oposición mexicana y concretamente el de la derecha sería sumarle votos. Es por eso que hoy en este video muy importante y que desde ya espero que le den like y lo compartan, ya que reitero, todos los mexicanos debemos de conocer cómo están ejemplificando y ejerciendo esta estrategia la derecha mexicana, concretamente el Partido Acción Nacional. Hoy los invito a conocer los 5 puntos que utilizará la derecha mexicana para ganar estas elecciones. Comencemos. El primer punto que debemos de conocer es que van a utilizar la agresión socioeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en redes sociales, concretamente en Twitter, y también lo podemos ver en Facebook, en Instagram, vamos a ver esta constante. Cada vez que alguien, por ejemplo un usuario de Twitter, tuitee un tuit a favor de López Obrador, de Morena o demuestre una crítica hacia la oposición mexicana, enseguida van a venir los famosos bots. Por un lado, sí, hay personas reales que creen que la convicción va a ser a través de Acción Nacional. Es válido, para eso es la democracia, no al pensamiento único y la pluralización de las ideas. Sin embargo, esta es la primera constante. La agresión socioeconómica, racista y clasistoide que van a ejercer las cuentas vinculadas al PRI, al PAN y al PRD. También con grupos empresariales, por ejemplo con la Coparmex y también con Claudio X González. ¿En qué consisten estos ataques? Número 1. Hacerte sentir mal por tus ingresos. No es un secreto que López Obrador ganó la elección de 2018 con más de 30 millones de votos. Desgraciadamente, la élite mexicana todavía tiene estas prácticas clasistas y racistas. En los comentarios que tú pongas te van a hacer sentir mal por tu color de piel, por tu forma ideológica, por tu visión partidista y también por tus ingresos económicos. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto tú tuitees algo a favor del movimiento de Regeneración Nacional o del gobierno de López Obrador, o incluso haciendo una crítica válida, que desde luego hay muchas hacia la oposición mexicana, vendrán a decirte muchos insultos, por ejemplo chairo, peje zombie, ustedes los conocen y no queremos darle más cabida a esto. ¿Qué es lo que debemos de hacer en estos casos? Muy sencillo, no responder. ¿Por qué? Porque el éxito de estos personajes, de estos usuarios trolls, bots o como lo quieran ver, radica precisamente en hacer sentir mal a la población a través de una generalización, a través de precisamente diciéndoles peje zombies, chairos, apenas ganas 4,000 pesos mensuales, 2,000 pesos mensuales. Buscarán hacerte sentir mal por el color de tu piel, por los ingresos que tú ganes y por haber votado a través de López Obrador. Esa es la estrategia y el punto número 1 que van a hacer. ¿Cuál es el objetivo de esta? Bueno, si uno se siente mal, si uno efectivamente lee que me siento mal por ganar esto y pensar que fue por López Obrador, es a partir de esa psicología que va a utilizar la derecha mexicana para hacerte sentir mal. Recuerda
Esto que pasa en México no pasa primera vez en Latinoamérica. Hay ejemplos concretos en Venezuela y en Bolivia donde los gobiernos han sido desestabilizados precisamente a través de estas técnicas. Una de ellas precisamente es el hacerte sentir mal por tus ingresos, por cuánto ganes, por cómo luzcas, por tu color de piel, por tu ideología. No se enganchen, amigos, lo que buscan es hacernos sentir mal. Ignorar es la clave. Punto número 2. Y este es uno de los favoritos de la oposición mexicana: la divulgación de las fake news, las noticias falsas. ¿Qué quiere decir esto? Muchos medios tradicionales, concretamente televisión, radiodifusoras y periódicos como el Reforma o el Universal, divulgarán noticias falsas, tendenciosas, amarillistas, parciales o descontextualizadas. Esto quiere decir que cuando uno ve al titular no hay que hacerles caso, hay que verificar la fuente. Amigos, verifiquemos nuestras fuentes y no caigamos en el juego de creerles. No den retweet a notas por nada más la lectura de los titulares. Encárguense de leer toda la nota. Eso es lo que hace la diferencia entre un ciudadano informado y entre un ciudadano desinformado. Número 3. Minimizar los logros del gobierno. Se podrá gustar o no la operación y la administración de cómo preside Andrés Manuel López Obrador el país. Sin embargo, algo que le molestó mucho al INE es que se diera la promoción de los objetivos o de los logros o de las metas que quiere impulsar el gobierno federal. Concretamente, todos los lunes se hacía estos reportajes de cómo iban los avances de las macro obras que se está implementando desde el gobierno federal. Por ejemplo, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas Paraíso Tabasco, el istmo de Tehuantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otros. También en México, el tren México-Toluca. Hay muchos factores de los cuales se habían implementado de las conferencias mañaneras para informar a la población. Ahora el INE ha prohibido y básicamente censurado, ha limitado la libertad de expresión del presidente. Esto, según el INE, para no manchar el proceso con fines electorales. Más allá de si estamos de acuerdo o no, que eso es un debate que ya ha sido expuesto durante mucho tiempo y que desde esta trinchera pensamos que todos tenemos la libertad de expresión y sobre todo de un mandatario que tiene que rendir cuentas a través de inversiones tan fuertes y que sobre todo los mexicanos quieren saber sobre esos proyectos, pues nos damos cuenta que el INE siempre ha jugado de manera sucia. Sin embargo, los opositores no van a mencionar una sola obra positiva del gobierno federal. Esto es obvio, porque no les convendría hablar del Tren Maya, del combate a la corrupción que ha ahorrado 500,000 millones de pesos, nada más en estos primeros 2 años. Entonces, al no hablar de esos logros positivos, al no hablar, por ejemplo, de las becas universales, las becas Benito Juárez, los programas sociales como Sembrando Vida, ellos optarán por el silencio. Ni siquiera van a desprestigiarlos, porque eso sería admitir que estarían considerando que el presidente López Obrador sí está trabajando en ciertos aspectos. Ahora, esta es otra, lo van a llamar López. ¿Has notado que en algún momento han llamado al presidente de la República López? ¿Por qué llaman López a Andrés Manuel López Obrador? Señala hoy una encuesta en el periódico El Sol de México que señale que hay un empate técnico entre López y Mid. Ahí dice AMLO y Meade. Entre no veo ni López que diga López ni que diga Mid. Y en ese sentido, esta es la razón. En 2016 o 2017, cuando Claudio Ochoa Reza era pues el director de la Comisión Federal de Electricidad, él por primera vez utilizó el adjetivo de pronunciarse hacia el apellido del presidente López Obrador como López. ¿Por qué lo llaman López? Es muy sencillo. No les conviene llamarlo por su nombre completo, López Obrador, porque Obrador es sinónimo de trabajo, de laborioso, y eso sería nuevamente admitir que se está trabajando. Es por esto que a través de una estrategia de asesores políticos extranjeros, concretamente de Guatemala, que en su momento asesoraron a Claudio Ochoa Reza, le dijeron que había que llamarlo López, para que la gente no lo reconociera. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Cada vez que escuchen decir a alguien López, pregúntenle, ¿quién es López? Y te van a decir, es el presidente. Y entonces tú pregúntales, ¿pero qué presidente? ¿Qué López? O sea, Antonio López de Santa Ana, Adolfo López Mateos, el de Palacio Nacional.
te refieres al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador. Esa es la forma en la que simplemente se vuelven desquiciados y te darás cuenta de que no podrán imperar con decirle o conseguirle diciendo López al presidente Andrés Manuel López Obrador. 4. Y este es uno de los más importantes, no hablarán de números. A la oposición mexicana no le conviene hablar de números. De hecho, si se dan cuenta, no están utilizando argumentos, nunca los utilizaron. En estos momentos nada más el PAN tiene a nada más y nada menos que a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón. Él está siendo enjuiciado por el juez Brian Cogan, el mismo juez que enjuició a Joaquín Guzmán, lo era mejor conocido como el Chapo Guzmán. Eso no se menciona, en cambio van a inflar las tendencias de nuevo de mentiras. Esto como conocemos en el punto número 2, las famosas fake news. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Recordar los números, porque eso es lo sustancial. Debemos de recordar que en 2018 el presidente López Obrador obtuvo 30 millones de votos. Nadie, absolutamente nadie en alrededor de 25 años había obtenido un margen tan grande de votación en México. Estamos hablando del 53% de los votantes, es decir, 90 millones, porque a pesar de que somos una población de 127 millones de personas, solamente 90 millones están registrados como ciudadanos ante el INE, de los cuales de esos 90 millones, 30 escogieron al presidente López Obrador. Eso es lo que no le gusta recordar a la, por ejemplo, oposición mexicana. Tampoco les gusta recordar que en estos momentos las encuestas, que por cierto, las encuestas solamente se deben quedar como eso, como encuestas, no les gusta recordar que el presidente López Obrador tiene una aprobación entre el 50 y el 60%, algo que nunca antes se había visto a estas alturas del gobierno, claro, encuestas no manipuladas, y sobre todo en la elección. Si se dan cuenta, la Cámara de Diputados estaría recogiendo a favor de Morena alrededor del 49%. Estamos hablando de un aproximado de 250 curules. Ahora imagínense en la alianza PT y el Partido Verde, ¿cuántas curules significaría eso para el movimiento de la 4T? Luego, en el territorio político se pone peor, porque de las 15 gubernaturas que hay en juego, 11 se llevarían Morena. Las otras se las estarían repartiendo el PAN y el PRI. Los números no les gusta a la oposición mexicana. Es por eso que nosotros debemos de recordar los números. Importantísimo. Números, números, números. Número 5, y a mi consideración por ser un chico de 18 años, van a ir por los jóvenes. Recuerden, en esta época están jugando todo por el todo. Tiraron toda la carne al asador y la casa por la ventana. Es por eso que están recurriendo a las viejas figuras que gobernaron a este país o que ayudaron a promover fraudes como el Fobaproa. Recordar que ya salieron de la resurrección política personajes como Diego Fernández de Ceballos, Roberto Madrazo, Ernesto Zedillo, Santiago Krill. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estos personajes de antaño, de la vieja guardia política, para tener presencia en el año más importante electoralmente, que es 2021? Muy sencillo, van a buscar al capital político por excelencia de cualquier sociedad, y esas son los jóvenes. En este país hay 30 millones de jóvenes, de las cuales esas 30 millones de personas usan el 90% de ellas redes sociales. Es por eso que cuando vemos a Diego Fernández de Ceballos en Twitter, a Santiago Krill, a Roberto Madrazo, a Ernesto Zedillo, es porque buscan el capital político joven. Saben que los votos decisivos serán de los jóvenes. Por eso es que buscan convocarlos, como lo hizo Diego Fernández de Ceballos en su momento. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Podemos hacer un esfuerzo entre todos. Primero que nada, jóvenes de todo el país, se los está diciendo un joven, pónganse a estudiar la historia reciente de México. No les digo que conozcan lo que pasó en Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, ni nada de eso, no. Pónganse a leer la historia de los 90 políticamente. Personajes como Diego Fernández de Ceballos promovieron el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el famoso Fobaproa. ¿Qué es esto? Básicamente, una deuda privada de los banqueros y poderosos empresarios de México en la época de los 90 que pasó a ser deuda pública. Son 552 mil millones de pesos que tenemos que pagar. Es decir, que esta deuda se pagará hasta 2076. Aproximadamente la generación que nació en el 94 pagará cuando tenga 84 años. La esperanza de vida en México es de 75. Y personajes como Santiago Krill, Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Zedillo, quien fue el presidente cuando promovió
y promulgó el FOBAPROA hicieron este daño a la nación. Es por eso importante recordar qué clase de personajes son los que quieren convocar a los jóvenes. En cambio, ¿qué pueden hacer los adultos y los adultos mayores? Compartir videos como este, amigos. Compartan este video con los jóvenes. Está muy bien que compartan con otros adultos, me parece fenomenal, pero ellos van a buscarnos a nosotros. Es importante que conozcan que nosotros ya estamos enterados de quién son ellos, y también como un mensaje contundente, que salgan más Fernandos Cuevas agarrando un teléfono y promoviendo la inteligencia y la información. Así que amigos, esos son los 5 puntos esenciales que está promoviendo la oposición mexicana: la injuria, la descalificación, hacerte sentir mal por tu color de piel, por cuánto ganas, por qué partido votaste, llamarte chairo, divulgar fake news, promover noticias falsas, medios de comunicación masivos. No van a hablar de números, se van a referir despectivamente a muchos de nosotros. Incluso es sencillo pensar que van a atacarme por hacer este video, pero no importa, porque si lo hacen, pues precisamente nos van a dar la razón. Este proceso democrático sin duda va a ser muy agresivo, pero hay que ser agresivo en el terreno de las ideas, en las ideologías, no a través del físico. Dejemos de un lado el ad hominem y busquemos, por favor, de una vez por todas, un debate. Creamos una cultura de debate, y qué mejor manera de iniciar que a través de la juventud. Espero que les haya gustado este video. Recuerden compartirlo, comentarlo. ¿Qué piensan otro punto que esté utilizando la oposición mexicana? Díganmelo y háganmelo saber en los comentarios. Estaremos atentos, y por favor suscríbanse al canal, que este año electoral vamos a estar pendientes y le vamos a dar cobertura. No nos vamos a dejar. Ténganlo claro. Adiós.